¿Y si ese dolor constante en tu espalda no es solo físico? ¿Y si esa punzada que sientes al final del día fuera la voz de Dios gritando en medio de tu silencio? Hay cosas que no se ven en radiografías. Hay pesos que no se quitan con medicinas. Muchos están buscando sanidad en el lugar equivocado, porque no han entendido que el cuerpo también habla cuando el alma está herida. Dios, en su misericordia, a veces permite que la columna se doble. No para humillarte, sino para advertirte. Porque hay dolores que no nacen de un mal movimiento, sino de una mala decisión. Y hay molestias que no se curan con reposo, sino con arrepentimiento. Hoy vamos a entrar en un tema que pocos se atreven a tocar. Vamos a ver cómo el Señor nos llama, nos corrige y nos redirige a través del cuerpo. Este mensaje no es para el que quiere una solución rápida, es para él, que quiere entender el propósito eterno detrás de su dolor. Porque si tu columna está hablando, tal vez es hora de escuchar lo que Dios quiere decirte. Déjanos tu comentario si alguna vez sentiste que el cuerpo te estaba pidiendo lo que el corazón no se atrevía a entregar. Hay dolores que no se explican fácilmente. Van al médico, se hacen exámenes, toman medicinas y aún así, ese dolor en la columna sigue allí. No mejora, no cede, no se va. Y uno comienza a preguntarse, ¿qué está pasando? ¿Por qué me duele? Pero pocos se atreven a hacer la pregunta más importante. ¿Qué quiere decirme Dios con este dolor? Porque sí, Dios habla, y muchas veces, cuando no escuchamos con el corazón, Él permite que el cuerpo hable más alto. Hay momentos en la vida en los que el Señor, en su infinita sabiduría y paciencia, decide enviar un mensaje no con palabras, sino con señales. Y entre esas señales, el dolor se convierte en un mensajero. La columna vertebral es el eje que sostiene el cuerpo. Sin ella, el cuerpo colapsa, y espiritualmente no es diferente. Nuestra alma también tiene un eje que la sostiene, una columna invisible que da equilibrio, que mantiene el orden, que permite avanzar. Pero cuando esa columna espiritual comienza a agrietarse por causa del pecado, del desánimo, del rencor, de la desobediencia, es posible que el cuerpo empiece a reflejar lo que el alma no ha confesado. El salmista lo expresó con claridad en el Salmo 32:3 cuando dijo: «Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día». ¿Te das cuenta? El cuerpo sufre cuando el alma guarda silencio. ¿Cuántas veces has llevado un peso que no te correspondía? ¿Cuántas veces has mantenido en pie una situación que ya no podías sostener? Relaciones tóxicas, responsabilidades que sobrepasan tus fuerzas, preocupaciones que te quitan el sueño, y tú sigues cargando, resistiendo, forzando la espalda de tu espíritu hasta que un día tu columna física empieza a gritar lo que tu boca nunca se atrevió a decir. No puedo más, estoy cansado, estoy quebrado por dentro. Cuando Dios nos permite sentir dolor en la columna, muchas veces lo hace para que miremos hacia arriba, porque el que está erguido en su propio orgullo rara vez mira al cielo. Pero el que cae de rodillas, el que se dobla en debilidad, el que clama desde su fragilidad, ese es el que Dios escucha. A veces el dolor no es castigo, es advertencia. Es el Señor diciendo: detente, estás caminando por un camino que no te lleva a mí. El cuerpo te lo dice antes de que el alma se hunda. El dolor es una alarma divina que clama desde lo más profundo: vuelve a Dios. Y es que muchas personas viven postergando su comunión con Dios. Siempre hay algo más urgente: el trabajo, los hijos, los problemas. Siempre hay una excusa para no doblar las rodillas, para no abrir la Biblia, para no orar. Y entonces el corazón se enfría. La conciencia se endurece. La presencia de Dios se apaga poco a poco. Pero como Dios es bueno y fiel, no te deja perder. Sin luchar, Él empieza a hablarte de muchas formas. Primero por medio de la palabra, luego por medio de una predicación, luego por medio de una persona, y si aún así no escuchas, Él puede hablarte a través del cuerpo. Porque Dios prefiere verte con dolor
y en su camino que sin dolor y perdido. La columna también simboliza lo que estás dispuesto a sostener. Hay personas que sostienen una mentira durante años. Otros sostienen una imagen que no corresponde a lo que son. Algunos sostienen relaciones que ya fueron quebradas por Dios, pero siguen ahí, forzando algo que ya no tiene la bendición del cielo. Y ese esfuerzo, ese desgaste, ese mantener algo que ya no tiene vida, produce un agotamiento profundo, espiritual y muchas veces físico. La espalda comienza a doler porque estás tratando de sostener un edificio que ya debería haber sido demolido. No porque Dios quiere destruirte, sino porque quiere construir algo nuevo en ti. Recuerda las palabras de Jesús en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él no dijo que soportes hasta romperte. No dijo que cargues hasta desmoronarte. Él te invita a soltar, venir, a dejar que sea Él quien lleve ese peso. Pero si insistes en seguir solo, si insistes en no ceder, si te niegas a soltar lo que te está quebrando, tu cuerpo comenzará a reflejar esa carga mal llevada. Dios no te creó para vivir en tensión constante. No te formó para que tu columna cargue el peso de tu pasado, ni el peso de tus errores, ni el peso de los demás. Te diseñó para depender de Él, para caminar ligero, para andar en libertad. Pero cuando llenas tu vida de cosas que Dios no te mandó a cargar, el cuerpo lo siente, el alma lo sufre, el espíritu se apaga. Y entonces, ese dolor de columna se convierte en una predicación silenciosa, una llamada de atención que Dios te envía, no para castigarte, sino para rescatarte. Hoy tal vez es el momento de hacer una revisión más profunda, no de la espalda, sino del alma. ¿Qué estás sosteniendo que ya deberías haber soltado? ¿Qué estás ocultando que Dios ya te pidió que confesaras? ¿Qué estás callando que tu cuerpo está gritando? No ignores esa señal. No anestesies el alma con remedios temporales. Hay dolores que se curan con descanso, sí, pero hay otros que solo se sanan en el altar, en el encuentro con Dios, en la rendición completa. Tu columna espiritual necesita alineación, y el único que puede hacerlo es el Señor. No sigas postergando lo inevitable. No esperes que el dolor te deje sin fuerzas para entonces buscar a Dios. Hoy, mientras puedes oír su voz, no endurezcas tu corazón. Él te está llamando. Él está tocando tu puerta. Y si tú escuchas, si tú respondes, no solo aliviará tu dolor, sino que restaurará tu vida entera desde lo más profundo. Porque cuando el alma sana, el cuerpo también se levanta. Hay dolores que no se van porque hay cargas que nunca debieron haberse llevado. La columna, tan fuerte en su diseño, comienza a resentirse cuando el peso sobre ella no fue el que Dios autorizó. Y lo mismo ocurre con el alma. Muchos cristianos hoy viven doblados, no por la voluntad de Dios, sino por las cargas que han decidido asumir sin haberlas entregado primero en oración. Cargas que no fueron llamadas por Dios, pero que se convierten en yugos silenciosos que amargan, desgastan, enferman. Jesús dijo en Mateo 11:30, «Mi yugo es fácil y ligera mi carga». Eso significa que todo lo que viene de Dios, aunque desafiante, no rompe. Aunque sea pesado, no aplasta. Aunque duela, no destruye. Entonces, si estás cargando algo que te está dejando sin aliento, sin paz, sin descanso, tal vez no vino de Dios. Y tal vez ese dolor de columna no sea otra cosa que una advertencia divina de que estás llevando algo que nunca fue tuyo para cargar. Muchos padres cargan la culpa por las decisiones de sus hijos. Muchos cónyuges llevan sobre sus espaldas el peso de salvar un matrimonio por sí solos. Otros intentan sostener familias enteras, finanzas en ruinas, empresas colapsadas, con las pocas fuerzas que les quedan. Y lo hacen calladamente, sigilosamente, como si fuese una muestra de fe. Pero no es fe, es orgullo espiritual, porque fe no es cargarlo todo. Fe es saber soltar cuando Dios dice,
dámelo a mí. Cuando tu alma se niega a soltar, tu cuerpo lo empieza a acusar. El insomnio aparece, las tensiones se acumulan. La ansiedad se convierte en una compañera permanente. Y un día, esa tensión encuentra su refugio en tu columna. Te levantas con dolor, te acuestas sin alivio, y nadie entiende lo que sientes, porque nadie puede ver lo que cargas. Pero Dios sí. Dios lo ve todo, Dios lo siente todo, y a veces Él permite que la carga pese lo suficiente como para que te detengas, para que no sigas adelante sin Él. En el libro de Éxodo, Moisés también llevó una carga más pesada de lo que Dios le pidió. Él quería juzgar solo a todo el pueblo. Día y noche escuchaba problemas, disputas, dolores ajenos, y su cuerpo, su alma comenzaban a desgastarse. Hasta que su suegro, Jetro, le dio un consejo que venía del cielo. No está bien lo que haces, te agotarás del todo. Éxodo 18, 17, 18. Moisés tenía una buena intención, pero estaba mal encaminado. ¿Te das cuenta? A veces no es el pecado lo que te rompe la espalda espiritual, sino una buena intención fuera del orden de Dios. El enemigo sabe que no puede destruirte cuando estás lleno de la presencia de Dios. Pero si logra llenarte de responsabilidades no santificadas, si logra hacerte creer que todo depende de ti, que tú tienes que sostenerlo todo, entonces lentamente va doblando tu alma hasta que la fatiga se convierte en parte de tu identidad. Y cuando el alma se fatiga, la fe se debilita. Cuando la fe se debilita, el cuerpo habla. Y ahí comienza ese dolor de columna que no cede, porque no es un dolor de nervios, es un dolor de carga. Hay quienes han pasado años con dolores en la espalda, con tratamientos, terapias, ejercicios, pero sin ningún resultado, porque nunca se han detenido a preguntarle a Dios, ¿qué me estás queriendo decir con esto? La oración sigue siendo el mayor recurso del alma, y el silencio de Dios muchas veces se transforma en un susurro en el cuerpo. Él no está ausente. Él está esperando que te rindas, que sueltes, que le entregues lo que no puedes seguir sosteniendo. Porque la fe no siempre se demuestra cargando, muchas veces se demuestra soltando. Y cuando decides soltar, cuando decides rendirte, cuando decides colocar esa carga sobre el altar, algo empieza a cambiar. No solo en lo espiritual, sino en lo físico. Tu columna se alinea con tu espíritu. Tu cuerpo respira distinto. Tu alma deja de gemir, porque ahora, finalmente, estás dejando que el dueño de todas las cosas tome el control. Pero mientras sigas luchando solo, mientras sigas pensando que puedes con todo, mientras creas que mostrar cansancio es debilidad, ese dolor no te soltará, porque no es un castigo, es una señal. Dios es un Padre amoroso, pero también es un Dios celoso. No permitirá que tus fuerzas te hagan olvidar que dependes de Él. No permitirá que tu autosuficiencia te aleje de su voluntad. Y si para salvarte necesita permitir que sientas en tu cuerpo lo que estás callando en tu alma, Él lo hará. Porque más vale una espalda adolorida y un corazón rendido que un cuerpo sano con un alma perdida. Él quiere tratar contigo, no destruirte. Pero para eso necesitas reconocer que no puedes más. El orgullo es uno de los mayores enemigos del descanso espiritual. Y ese orgullo muchas veces se disfraza de responsabilidad, de compromiso, de fuerza. Pero por dentro estás al borde del colapso. Hay personas escuchando este mensaje que necesitan entender que el dolor que sienten no es casual. Es el resultado de años de acumular, sostener, cargar, sin entregarlo todo al Señor. Y hoy el Espíritu Santo está tocando esa área, no para acusarte, sino para libertarte. Porque Él no quiere verte curvado por las circunstancias, sino erguido por la gracia. Tú fuiste creado para caminar en libertad, para vivir bajo el yugo suave de Cristo, para dejar que sea su mano la que guíe tus pasos y su fuerza la que te sostenga. Pero mientras sigas intentando hacerlo con tus propias fuerzas, seguirás sintiendo el peso en la espalda.
No porque Dios quiera que sufras, sino porque quiere que aprendas a descansar. El descanso no es una meta, es un acto de fe. Y a veces, para aprender a descansar, el cuerpo tiene que llegar al límite, porque solo allí comprendemos que el alivio no viene de nosotros, viene del cielo. Hay momentos en la vida en los que Dios no busca que avances, sino que te detengas, no para rendirte, sino para rendirte a Él. Y una de las formas más misteriosas y poderosas que el Señor utiliza para llamar nuestra atención es el quebrantamiento físico. No siempre el dolor es una consecuencia directa del pecado, pero muchas veces sí es una advertencia, especialmente cuando ese dolor no tiene una causa médica clara, cuando persiste, cuando se repite en momentos clave, cuando te obliga a parar. En esos instantes debemos hacernos una pregunta con el alma abierta. ¿Qué quiere decirme Dios con este dolor? La columna, símbolo de fuerza, de soporte, de verticalidad, es también el lugar donde muchas personas guardan tensiones invisibles. El cuerpo guarda lo que la boca no dice. Las lágrimas que no se derraman se almacenan en los músculos. Las preocupaciones que no se entregan a Dios terminan en nudos. Y la arrogancia que se niega a doblegarse delante del Señor termina endureciendo no solo el corazón, sino también la espalda. ¿Pero por qué la columna? ¿Por qué allí? Porque la columna define nuestra postura. Y en el reino espiritual, tu postura importa. No hablamos solo de una posición física, sino de una actitud del alma. Hay quienes viven con el pecho inflado y el corazón vacío, con la cabeza erguida, pero el espíritu quebrado. Personas que no se han arrodillado ante Dios en años, que no han doblado su alma en oración, que no han rendido su voluntad. Y entonces el Señor permite que la espalda ceda, no para avergonzarte, sino para recordarte que el lugar más alto para un hijo de Dios sigue siendo de rodillas. El apóstol Pablo entendía esto. Él era un hombre lleno de sabiduría, de autoridad, de pasión por el Evangelio, pero también entendía que su fuerza no podía nacer de sí mismo. Por eso escribió en 2 Corintios 12:7 que le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba para que no se enalteciera. Y aunque pidió al Señor que se lo quitara, Dios le respondió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». ¿Qué nos enseña esto? Que Dios a veces permite el quebranto físico para protegernos del orgullo espiritual. El mundo nos enseña a estar firmes, seguros, inquebrantables. Pero el reino de Dios se mueve diferente. Allí, el que se humilla será exaltado. El que pierde gana. El que cae de rodillas en oración se levanta en poder. Y muchas veces el proceso comienza con una dolencia, un malestar, una incomodidad, algo que interrumpe nuestra rutina para que podamos reordenar nuestras prioridades. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos, y si Él sabe que una leve molestia puede evitar una gran caída, la permitirá. Porque más vale un hijo adolorido, pero alineado, que uno sano pero extraviado. El Señor no busca vernos sufriendo. Él es un Dios de consuelo, de misericordia, de restauración, pero también es un Padre que corrige, y como buen Padre, sabe que el dolor tiene el poder de despertarnos. Hay quienes solo oran cuando todo se ha desmoronado. Hay quienes solo buscan a Dios cuando el cuerpo no resiste más. No porque no lo amen, sino porque su vida está tan llena de cosas, de metas, de velocidad, que Dios se convierte en un pensamiento de fondo, en una rutina religiosa, en un compromiso más, hasta que llega ese día en que el cuerpo no responde, en que la columna falla, y entonces, como nunca antes, el alma se vuelve hacia el cielo. Doblarse no es debilidad. Doblarse es volver a la fuente, volver a aquel que sostiene tu ser entero. Es reconocer que sin Él, nada se mantiene firme. Ni tus planes, ni tus relaciones, ni tu salud, ni tu futuro. Todo lo que no está sostenido por el poder de Dios, más temprano que tarde, colapsa, porque el orgullo construye sobre arena, pero la humildad
esa que nace de la rendición, construye sobre roca. El Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Qué hermoso saber que cuando estamos doblados, cuando estamos en el suelo, cuando nuestra espalda ya no puede más, allí está Dios, cerca, tan cerca, más cerca que nunca. No necesitas estar perfecto para acercarte, necesitas estar sincero. Y a veces, la sinceridad solo llega cuando no hay fuerzas para fingir, cuando el cuerpo no da más, cuando la espalda duele, cuando la postura física refleja finalmente la condición del alma. El enemigo quiere que creas que tu dolor es inútil, que tu quebrantamiento es pérdida, que si estás sufriendo es porque Dios te ha dejado. Pero esa es una mentira, porque a menudo el dolor es el lugar donde Dios te encuentra, donde Él reconstruye lo que tú rompiste, donde te enseña a depender de su gracia, donde te forma en el fuego, pero no para quemarte, sino para purificarte. Hoy es tiempo de cambiar la pregunta. No preguntes más: ¿por qué me duele la espalda? Pregunta: ¿para qué me está hablando Dios a través de este dolor? Porque si tu dolor te lleva de rodillas, si tu quebrantamiento te acerca más al trono de la gracia, si tu columna doblada te lleva a levantar los ojos al cielo, entonces ese dolor ha sido redentor. No porque Dios goce de tu sufrimiento, sino porque sabe cuán necesario es a veces para alinearte con su propósito eterno. No ignores la voz de Dios en medio del dolor. No busques primero la medicina, sin antes buscar el rostro de aquel que puede sanar el alma, porque cuando la raíz del dolor es espiritual, el alivio también tiene que venir del cielo. Y cuando te atreves a doblar tus rodillas, cuando bajas tu cabeza en reverencia, cuando el corazón se rinde completamente, entonces, y solo entonces, la columna del alma se endereza y el cuerpo empieza a experimentar la paz que antes se resistía. No luches contra el proceso. No maldigas el dolor. Pregunta, escucha, discierne, porque tal vez ese dolor en la espalda es el principio de tu restauración más profunda. Y si hoy estás doblado por el quebrantamiento, recuerda, estás en la posición perfecta para clamar y ser escuchado por aquel que nunca rechaza un corazón humillado. No todo lo que estás cargando viene de Dios. De hecho, muchas de las cosas que están quebrando tu columna espiritual, que están afectando tu cuerpo físico y drenando tu paz interior, son cargas que tú mismo tomaste sin haber consultado al cielo. Cargas que asumiste por costumbre, por miedo, por obligación emocional, por culpa, por presión. Y ahora caminas con el alma inclinada, con la espalda tensa, con el espíritu oprimido. No porque Dios te haya puesto ese peso, sino porque tú decidiste llevarlo sin preguntarle si te correspondía. Hay una diferencia clara entre responsabilidad y esclavitud. La responsabilidad viene de la obediencia. La esclavitud nace del temor. Y muchos creyentes viven esclavizados a situaciones, personas, heridas, compromisos, porque sienten que si no lo cargan ellos, todo se derrumba. Pero eso es una mentira del enemigo. El diablo sabe que si logra mantenerte ocupado, cargando lo que no te corresponde, te mantendrá lejos del propósito para el cual Dios realmente te llamó. ¿Recuerdas a Marta y a María? Dos hermanas, dos corazones distintos, dos posturas espirituales diferentes. Marta estaba inquieta, agitada, preocupada. Se movía de un lado a otro intentando servir, agradar, sostener. Y mientras tanto, María estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando su palabra, recibiendo. Marta estaba cargando una ansiedad disfrazada de servicio. María, en cambio, había soltado todo para atender lo eterno. Y cuando Marta se queja, Jesús no la alaba por su esfuerzo. Le dice con ternura pero con firmeza: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Lucas 10, 41, 42. Hoy
Muchos viven como Marta, cargando la casa, la familia, los problemas de todos, los temores del mañana, las opiniones ajenas. Y eso tiene consecuencias, no solo espirituales, sino también físicas. Hay una tensión que se acumula silenciosa en la espalda de los que no saben descansar en Dios, porque el que no descansa en Dios lleva sobre sí cargas que lo terminan quebrando, y cuando la columna se dobla por años de ansiedad no resuelta, el cuerpo lo grita en dolor, en contracturas, en fatiga constante, en noches sin sueño y días sin paz. Pero el Señor nunca te pidió que lo cargues todo tú solo. Él no espera que seas el salvador de tu casa, ni el soporte emocional de todos, ni el que tiene todas las respuestas. Ese es su lugar, no el tuyo. El Salmo 55:22 dice: Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echar sobre Dios tu carga no es un acto de cobardía, es un acto de fe. Es decirle con humildad: Padre, ya no puedo más con esto. Si tú no lo llevas conmigo, yo me voy a quebrar. Dios no quiere verte doblado por cosas que no fueron parte de su voluntad. Si Él permite que lleves algo, te dará la gracia para soportarlo. Pero si estás cargando algo sin su dirección, eso no traerá fruto, sino agotamiento. Por eso es tan importante discernir. Antes de asumir algo, antes de aceptar un compromiso, antes de seguir sosteniendo una situación que te está matando lentamente, tienes que ir a los pies de Jesús y preguntarle: Señor, ¿esto me lo estás pidiendo tú o me lo impuso la vida? Porque hay cosas que parecen nobles pero no son tuyas. Hay causas buenas que no son tu llamado. Hay personas que te necesitan, sí, pero no todas deben depender de ti, porque si lo hacen, tú te desgastas y ellos no aprenden a depender de Dios. Algunos dolores en tu espalda no vienen por el peso de la cruz, sino por el peso de un activismo que no fue enviado desde el cielo. Y el precio es alto. Pierdes la paz, pierdes la salud, pierdes el gozo, y todo en nombre de una entrega que nunca fue consagrada. Dios te está llamando a soltar lo que no te pertenece, a discernir qué cosas realmente Él te ha confiado y qué cosas tú tomaste por tu cuenta. A veces, lo más espiritual que puedes hacer no es hacer más, sino hacer menos, pero hacerlo con Dios. El descanso también es obediencia. La renuncia también es una forma de fe. Cuando tú dices, no puedo con esto, y decides dejarlo en el altar, estás reconociendo que Dios es más fuerte, más sabio, más capaz que tú. Y ese es el principio de la verdadera libertad. No se trata de abandonar tus responsabilidades, sino de entender cuáles cargas son parte de tu asignación divina y cuáles solo están drenando tu alma. Hay madres que están quebradas por cargar culpas que no les pertenecen. Hay hombres agotados por llevar el peso de toda una familia sin nunca descargar en oración. Hay líderes espirituales colapsando porque han olvidado que la obra es de Dios, no de ellos. Y en todos estos casos, la espalda habla, el cuerpo clama, la columna sufre, porque no fuimos diseñados para cargarlo todo. Fuimos creados para caminar en dependencia del Espíritu Santo. Cuando tu columna espiritual se dobla por el exceso de lo que nunca debiste llevar, todo en tu vida se ve afectado. Tus relaciones se vuelven tensas, tus decisiones se vuelven impulsivas, tu discernimiento se nubla, porque cuando estás cansado, todo parece más oscuro. Pero cuando decides alinear tu carga con la voluntad de Dios, algo se restaura. No solo en lo físico, sino en lo más profundo del corazón. El alma vuelve a respirar, el cuerpo empieza a sanar, y la columna, símbolo de sostén, vuelve a encontrar equilibrio. Hoy, Dios te está haciendo una invitación: suelta. Suelta la expectativa que te impusieron. Suelta la carga de tener que demostrar algo. Suelta la necesidad de sostener a todos. Suelta esa responsabilidad que ya no te corresponde. Y vuelve al lugar donde todo peso se hace liviano, a los pies de Cristo.
allí donde el alma encuentra alivio, donde la mente se aquieta, donde la espalda descansa, porque el que camina con Jesús no necesita demostrar fuerza, solo necesita confiar. Y cuando confías, cuando te rindes, cuando sueltas lo que no es tuyo, la carga se rompe, el dolor cede y la columna se endereza, porque no hay descanso más profundo que el de aquel que ha entregado todo en las manos de su Salvador. No todas las columnas están dobladas por exceso de carga. Algunas están rígidas, tensas, endurecidas por orgullo. Sí, por ese orgullo, sutil que no siempre se nota, pero que va calcificando el alma. Ese orgullo que impide pedir ayuda, que no sabe descansar, que no se deja corregir. Y aunque parezca fuerte por fuera, es una rigidez que encierra debilidad espiritual, porque donde no hay humildad, no hay flexibilidad. Y donde no hay flexibilidad, hay quiebre tarde o temprano. El corazón orgulloso no se dobla fácilmente, hasta que Dios permite una situación que lo obliga pues a inclinarse. Y si ese dolor que sientes en la espalda es una forma de Dios decirte, ¿basta de estar firme en tus caminos? Porque muchas veces lo que llamamos firmeza es simplemente obstinación. Una postura espiritual donde nadie puede hablar, donde nadie puede entrar, donde ni siquiera Dios es consultado. Caminas recto, pero no por fe, sino por necedad. Y esa rigidez espiritual acaba pasando factura al cuerpo. El cuerpo aprieta donde el alma se endurece. Y entonces, la columna, símbolo de autonomía y verticalidad, empieza a resentirse por una autosuficiencia que Dios jamás bendijo. La Biblia está llena de advertencias a los duros de cerviz, expresión que se refiere precisamente a los que no quieren inclinarse, a los que no se dejan guiar, a los que caminan según su propio juicio. El faraón de Egipto fue uno de ellos. A pesar de las señales, de las plagas, de las advertencias claras de Dios a través de Moisés, él endureció su corazón. Se negó a obedecer. Se negó a humillarse. Y esa rigidez lo llevó a la ruina. No solo a él, sino a toda su nación. Porque el orgullo nunca destruye solo al que lo carga. Destruye a todos los que están cerca también. Hay quienes han aprendido a resistir todo en la vida: dolor, rechazo, traición, abandono, pero nunca aprendieron a rendirse. Siempre han tenido que ser fuertes, duros, inquebrantables, porque así les enseñaron, porque así sobrevivieron. Pero ahora esa dureza está pasándoles factura. Ya no pueden llorar, no pueden hablar, no pueden confiar. Están tensos, apretados, cargando no solo heridas, sino un sistema de defensa que los está matando lentamente. Y su columna ya no lo aguanta más. El cuerpo está diciendo lo que el alma no se atreve a expresar. Necesito aflojar, necesito soltar, necesito quebrarme. Y es aquí donde el Espíritu Santo quiere entrar, no con violencia, sino con amor. No para romperte, sino para reestructurarte desde dentro. Porque Dios no quiere que vivas rígido, tenso, inflexible. Él quiere darte un corazón sensible, una vida maleable, una fe que fluya, no que se tense con cada paso. Pero para eso, tienes que renunciar a la imagen de fortaleza que has construido, porque hay columnas que parecen firmes pero están a punto de quebrarse, y hay otras que se han doblado en oración y por eso permanecen. La verdadera fuerza espiritual no está en resistirlo todo, está en saber cuándo ceder, está en reconocer los límites, en permitir que Dios te dirija incluso cuando no entiendes, en decir no sé, no puedo, necesito ayuda. La humildad es la base del descanso, y sin descanso no hay salud, ni espiritual, ni emocional, ni física. Porque el alma orgullosa siempre está tensa, siempre está luchando, siempre está defendiendo una posición, y la columna responde, porque todo lo que el corazón retiene en su necedad, el cuerpo lo manifiesta en rigidez. ¿Recuerdas al joven rico? Se acercó a Jesús con tantas buenas intenciones,
Pero cuando el Señor le pidió lo más importante, que renunciara a lo que lo ataba, se fue triste. No porque Jesús lo rechazara, sino porque no quiso soltar. Tenía tanto que perder y no se dio cuenta de que estaba perdiendo lo eterno. Su columna no se inclinó, su orgullo lo sostuvo hasta que lo alejó de la salvación. Así pasa con muchos. Prefieren aferrarse a su manera de hacer las cosas, a sus argumentos, a su control, y terminan solos, agotados, adoloridos. Pero Dios no. Se rinde, aunque tu columna esté tensa, aunque tu alma esté rígida, aunque tu espíritu esté endurecido. Él sigue esperando, como el padre del hijo pródigo, con los brazos abiertos, con la mirada puesta en el horizonte, esperando que, un día, te canses de intentar sostenerlo todo tú solo, esperando que llegues al punto donde digas: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno. Y en ese momento, cuando el orgullo se quiebra y la columna se dobla en humildad, el cielo se abre, el abrazo llega, la gracia fluye, la restauración comienza. No esperes a que la vida te doble a la fuerza. No esperes a que el dolor sea tan intenso que te deje sin opciones. Hoy puedes rendirte por amor, no por desesperación. Hoy puedes decir: Señor, ya no quiero seguir caminando rígido, tenso o endurecido. Quiero doblar mis rodillas. Quiero humillar mi corazón. Quiero soltar el control. Y cuando lo haces, algo cambia. Lo físico comienza a aflojar. La espalda encuentra alivio. La mente se aclara. Porque donde hay humildad, hay descanso. Y donde hay descanso, hay sanidad. Muchos están buscando sanidad en clínicas, en terapias, en medicamentos. Y sí, todo eso puede ser útil. Pero si no hay un tratamiento del alma, el dolor volverá. Porque el cuerpo grita lo que el corazón esconde. Y si el corazón sigue aferrado al orgullo, a la autosuficiencia, a la rigidez de no perdonar, de no confiar, de no rendirse, entonces el cuerpo seguirá reflejando esa carga. Pero si hoy decides doblarte en oración, si hoy decides rendirte sin condiciones, si hoy entregas tu fortaleza a los pies del Altísimo, entonces conocerás lo que es vivir ligero, libre, en paz. No hay vergüenza en doblarse, hay bendición. No hay debilidad en rendirse, hay victoria. Porque la fuerza de Dios no se derrama sobre los altivos, se derrama sobre los que reconocen su necesidad, sobre los que se quiebran para ser reconstruidos, sobre los que prefieren ser quebrantados por Dios que sostenidos por su propio orgullo. Y tú puedes ser uno de ellos, hoy, aquí, ahora. Dobla tu corazón, y la columna con el tiempo también se enderezará. Porque la sanidad del alma siempre alcanza el cuerpo. Dios no siempre grita. A veces sus advertencias más profundas vienen en forma de un susurro. Y en muchas ocasiones, ese susurro no entra por los oídos, sino que se manifiesta en el cuerpo. Hay dolores que no vienen con ruido, pero sacuden el alma. Hay malestares que no te tumban de inmediato, pero que cada día te roban un poco más de energía, de paz, de estabilidad. Y entre todos los lugares del cuerpo donde Dios puede hablarnos, la columna sigue siendo uno de los más sagrados, porque allí es donde se guarda lo que no se dice, donde se refleja lo que no se entrega, donde se sufre lo que no se confiesa. Es una advertencia silenciosa. Dios no quiere destruirte, Él quiere despertarte. Pero si no escuchaste cuando la palabra te llamó, si no hiciste caso cuando tu conciencia te alertó, si apagaste la voz del Espíritu cuando te incomodó, entonces Dios, en su misericordia, permite que el cuerpo empiece a hablar. Porque lo que no quisiste oír con atención, ahora lo tendrás que sentir con intensidad, no por castigo, sino por amor. Porque un padre que ama no se queda cruzado de brazos viendo cómo su hijo se autodestruye. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel es un ejemplo constante de cómo Dios advierte. Primero manda profetas, luego señales,
luego consecuencias físicas, y siempre con el mismo propósito, que el pueblo se vuelva a Él. En Deuteronomio 28, Dios habla claramente sobre las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia, no como un Dios vengativo, sino como un Padre que establece leyes espirituales. Entre las advertencias que aparecen allí, hay varias que involucran el cuerpo, debilidad en los huesos, cansancio perpetuo, dolores inexplicables. El mensaje es claro. Si el corazón se aleja de Dios, el cuerpo eventualmente lo sentirá. Hoy vivimos tiempos similares. Personas que aparentemente están bien, trabajan, producen, sonríen, pero que en el fondo están desgastadas. Su columna no aguanta más. Y no por una cuestión médica, sino porque llevan años caminando lejos de la voluntad de Dios. Vidas que se desviaron poco a poco, con pequeñas decisiones, con compromisos sin oración, con prioridades mal colocadas. Y ahora el alma está cargada, el espíritu está débil y el cuerpo está tratando de decirles que algo no anda bien. Hay una conexión sagrada entre lo físico y lo espiritual. No podemos separarlos como si fueran mundos distintos. Cuando Adán pecó, no solo se rompió la comunión espiritual con Dios, también comenzaron las consecuencias físicas, el sudor, el cansancio, la enfermedad, la muerte. Desde entonces, el cuerpo y el alma están entrelazados. Y aunque no todo dolor físico tiene una causa espiritual directa, hay muchos dolores que sí son el eco de un alma desconectada de su Creador, especialmente cuando se repiten, especialmente cuando no se curan, especialmente cuando aparecen en momentos clave. No son casualidad, son señales como esas que recibía el profeta Elías cuando Dios lo llamó a escuchar no en el terremoto, ni en el fuego, ni en el viento, sino en un silbo apacible y delicado. Así también Dios puede hablarte a través de un dolor en la espalda que no se va, a través de una tensión que no sabes de dónde viene, a través de un cansancio que no se explica con exámenes, pero que lo sientes en los huesos. Es el susurro de Dios que te dice: vuelve, no sigas por ese camino, no estás en paz, no estás en mi descanso. Y si prestas atención, te darás cuenta de que ese dolor aparece en momentos clave, cuando estás por tomar decisiones sin consultar a Dios, cuando estás rodeado de personas que no te edifican, cuando insistes en relaciones que ya no están bajo la bendición del cielo, cuando te aferras a trabajos que te alejan de tu propósito. La espalda comienza a doler no porque levantaste algo físico, sino porque estás levantando algo espiritual que no te corresponde. Esa incomodidad es una alarma. No la ignores, porque lo que hoy es solo un dolor leve, mañana puede convertirse en un quebrantamiento más profundo, y no se trata de temerle al dolor, sino de discernir su propósito. Si Dios está permitiendo que sientas eso en tu cuerpo, es porque quiere que mires hacia adentro, que detengas la marcha, que vuelvas al altar, que preguntes: Señor, ¿qué estás queriendo decirme con esto? Muchos de los que están leyendo esto han sentido durante años el mismo dolor, la misma tensión, la misma incomodidad, y han probado médicos, tratamientos, cambios de dieta, ejercicios, pero nada cambia. Tal vez no es el cuerpo el que necesita terapia, tal vez es el alma la que necesita liberación, porque cuando la raíz es espiritual, el tratamiento también debe serlo. Y no hay mejor medicina que la presencia de Dios. No hay mejor terapia que su palabra. No hay mejor alivio que rendirse por completo ante Él y decir: haz en mí lo que quieras, Señor. Aquí estoy. Ya no quiero seguir así. Porque cuando el alma se alinea con el propósito de Dios, el cuerpo empieza a responder. Se suelta la tensión, desaparece la rigidez, regresa la paz. Y aunque el proceso pueda ser lento, el interior ya está siendo restaurado. Porque la sanidad verdadera no comienza en los músculos, comienza en el corazón. Hoy, esa voz silenciosa sigue hablándote.
a través de ese dolor, a través de esa molestia, a través de esa incomodidad que no te permite seguir como si nada pasara. Y tú tienes dos opciones. Puedes seguir ignorándola, seguir tapando el dolor con remedios que solo adormecen. O puedes detenerte, mirar al cielo y decir: Señor, hablemos, muéstrame, enséñame, corrígeme, guíame. Dios es un Dios de advertencias, pero también es un Dios de misericordia. Si hoy estás sintiendo ese llamado en tu espalda, en tu cuerpo, en tu espíritu, no lo dejes pasar, porque cada advertencia que viene de Dios es una oportunidad para evitar el desastre, para prevenir la ruina, para cambiar el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Él no quiere verte postrado. Él quiere verte restaurado, pero para eso tienes que escucharlo. Y muchas veces eso significa prestar atención a lo que tu cuerpo ya está diciendo a gritos. Cuando el alma empieza a sanar, el cuerpo también empieza a respirar diferente. No hay descanso verdadero sin sanidad interior. No hay alivio duradero si el corazón sigue roto por dentro. Y muchas veces, ese dolor en tu espalda, esa tensión que te acompaña día tras día, no es más que el eco de una herida que no ha sido tratada. Porque no se trata solo de lo que cargas, sino de cómo estás por dentro. Hay enfermedades que comienzan en la desesperanza. Hay dolores que nacen en la amargura. Hay tensiones que se sostienen por años en la rabia no confesada, en la tristeza que nunca sanó, en el resentimiento que sigue escondido bajo una sonrisa. Dios no quiere poner un parche. Él quiere una restauración completa. Y eso significa ir más allá de lo físico. Significa que su mano amorosa quiere tocar la raíz, no solo el síntoma. Quiere liberar tu interior de todo lo que llevas guardado, porque no se puede vivir sano cuando el alma está contaminada. No se puede tener paz cuando el corazón guarda odio. No se puede caminar en libertad cuando el pasado sigue atado a tu espalda como una sombra constante. Jesús no vino solo a perdonar pecados, vino a traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, sanidad a los quebrantados. Su obra fue total, cuerpo, alma y espíritu. Por eso, cuando sanaba a alguien, muchas veces decía: tus pecados te son perdonados, y después añadía: levántate, toma tu lecho y anda. Porque él sabía que el alma, que no ha sido perdonada, arrastra culpas que enferman el cuerpo. Y el cuerpo que no ha sido sanado muchas veces refleja una fe que está apagada. Todo está conectado. Y solo Cristo puede sanar desde lo más profundo. Tal vez has intentado todo. Has cambiado de colchón, has visitado médicos, has tomado suplementos, has probado masajes y ejercicios, y sin embargo, sigues igual. Tal vez lo que necesitas no es otro tratamiento, sino una visita al altar. Una conversación sincera con Dios. Un momento de verdad donde le digas: Señor, examíname. Restaura lo que está roto en mí. Sana lo que no he sabido entregar. Porque hay dolores que no se quitan con medicinas, sino con perdón, con liberación, con un nuevo comienzo en el alma. ¿A quién no has perdonado todavía? ¿Qué herida sigues escondiendo? ¿Qué recuerdo te pesa tanto que no puedes enderezar la columna espiritual? El alma guarda todo. Y cuando no hay lugar para más, el cuerpo comienza a absorber esa carga. Lo que no se sana en el corazón, se manifiesta en la carne. Y esa puede ser la razón por la cual tu columna ya no responde como antes. No porque estés viejo, no porque estés enfermo, sino porque estás cargado emocionalmente, espiritualmente, interiormente. Pero hoy hay una palabra de esperanza para ti, porque Dios no solo te está revelando el origen del dolor, también te está mostrando el camino de salida. Él no te confronta para avergonzarte, te confronta para sanarte, te muestra lo profundo para que entiendas que el milagro no está tan lejos como pensabas, que el alivio no es imposible, que sí hay un nuevo amanecer para ti. Pero todo comienza con una decisión: dejar que Dios toque esa área de tu vida que hasta ahora
has mantenido cerrada. Cuando Jesús llegó a la casa de Lázaro, Marta y María estaban devastadas. Su hermano había muerto. Pero Jesús no solo vino a consolar, vino a resucitar. Y lo primero que hizo fue pedir: quitad la piedra. Esa piedra que cubría la herida, el dolor, la muerte. Y aunque olía mal, aunque hacía días que todo parecía perdido, Jesús no tuvo miedo de entrar allí. Así también quiere hacer contigo. Él quiere entrar a esa parte de tu corazón donde hace años no dejas entrar a nadie, donde el dolor está escondido, donde el resentimiento vive, donde la tristeza se convirtió en parte de tu identidad, y desde allí levantar lo que parecía muerto, sanar lo que parecía incurable, restaurar lo que parecía irrecuperable. Pero para eso tienes que quitar la piedra, tienes que abrir el corazón, tienes que permitirle a Dios tocarte donde más duele, no para hacerte sufrir, sino para darte vida otra vez. Porque Él no solo alivia, Él restaura, y lo hace por amor, porque no fuiste creado para vivir encorvado por el dolor emocional. Fuiste creado para caminar en libertad, con una columna firme y un corazón ligero. Hay algo más. Cuando el alma es sanada, también cambia la manera de ver la vida. Ya no te preocupas tanto por lo que los demás esperan de ti. Ya no cargas con culpas que no son tuyas. Ya no te sientes obligado a sostenerlo todo, porque sabes que el que te sostiene es Dios. Y eso libera, eso transforma, eso da descanso. No importa cuántos años lleves con ese dolor, con esa carga, con esa lucha. El momento en que decides rendírselo a Dios puede convertirse en el primer paso hacia la sanidad. Hoy es ese día, hoy es esa oportunidad. No la dejes pasar. Cierra los ojos del alma, vuelve al Padre. Dile con humildad: sáname, Señor. Restaura mi columna espiritual. Quiero caminar erguido otra vez. Quiero levantar los brazos sin dolor. Quiero servirte con alegría. Quiero dormir en paz. Quiero volver a vivir como un hijo libre, no como un esclavo del pasado. Y cuando haces esa oración sincera, Dios empieza a obrar. Tal vez no lo sientas de inmediato. Tal vez el dolor físico no desaparezca en un segundo. Pero algo dentro de ti comienza a cambiar. La carga se aligera. El alma suspira. El cuerpo responde. Porque la sanidad comienza en lo invisible. Y cuando la raíz es tocada por el amor de Dios, el fruto empieza a brotar de nuevo. Dios no quiere verte quebrado. Él quiere verte restaurado. Él no quiere que vivas con la columna encorvada por el dolor, por la culpa, por la ansiedad o por los pecados del pasado. Él quiere enderezar tu vida, quiere enderezar tu caminar, quiere que vuelvas a levantar la cabeza, no con arrogancia, sino con dignidad. Con la dignidad que solo Él puede devolverle a un corazón humillado. Porque donde tú ves ruinas, Él ve una estructura lista para ser reconstruida. Donde tú ves fatiga, Él ve una oportunidad para demostrar su fuerza. Donde tú sientes que ya no puedes más, Él extiende su mano y te dice: contigo estoy, no te dejaré. Ese dolor en tu columna, esa tensión, ese peso que arrastras, no es el final, no es tu condena. Es un punto de partida, es una señal. Es la voz de Dios diciendo: es tiempo de volver, es tiempo de soltar, es tiempo de ser libre, porque cuando Dios toca tu alma, no lo hace superficialmente. Él va hasta la raíz. Él no remienda. Él transforma. Él no tapa. Él revela. Y cuando revela es para liberar. Él quiere sanarte desde adentro, porque sabe que el alma sana termina sanando es todo lo demás. Jesús lo dejó claro cuando dijo en Lucas 13:11-13 que había una mujer encorvada hacía 18 años y no podía enderezarse de ninguna manera. La Biblia dice que tenía un espíritu de enfermedad. Nadie había podido ayudarla, ninguna medicina, ninguna fuerza humana. Pero cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Luego puso las manos sobre ella,
y al instante se enderezó y glorificó a Dios. Ese es el poder que Jesús sigue teniendo hoy, el poder de ver lo que nadie más ve, el poder de tocar donde nadie más puede tocar, el poder de liberar lo que parecía encadenado para siempre. Muchos viven hoy como aquella mujer. Caminaron encorvados por años, no físicamente quizás, pero sí espiritualmente, encogidos por la vergüenza, por las heridas, por el abuso, por el abandono, por las decisiones erradas, por los traumas no resueltos. Y así han vivido, con la cabeza baja, con los ojos apagados, con el cuerpo tenso, hasta que un día Jesús pasa por su camino, y no pasa para juzgar, pasa para llamar, para restaurar, para poner la mano sobre esa columna desgastada por el tiempo y decir: hoy te libero, hoy te sano, hoy te devuelvo la postura que perdiste. Pero hay algo más hermoso todavía. Aquella mujer glorificó a Dios después de ser sanada, porque eso es lo que sucede cuando Dios toca el cuerpo y el alma. Lo que antes era un peso se transforma en un testimonio. Lo que antes te ataba ahora se convierte en una historia de redención, porque Dios no solo sana para que vivas mejor, Él sana para que su gloria se manifieste a través de tu vida. Tu historia puede ser una luz para otros. Tu dolor superado puede ser un mensaje para alguien que está pasando por la misma oscuridad. Nada de lo que viviste será en vano si se lo entregas al Señor. Y sí, hay esperanza para ti, aunque tu columna esté cansada, aunque tu espalda esté quebrada por dentro, aunque tu alma haya gritado en silencio por años sin ser escuchada. Hay esperanza, porque Dios todavía sana, todavía restaura, todavía endereza vidas torcidas, todavía alivia cargas viejas y todavía susurra con amor en medio del dolor: yo estoy aquí. Pero no basta con saberlo. Tienes que dar un paso de fe. Tienes que abrir el corazón. Tienes que decirle a Dios con sinceridad: Señor, endereza mi vida. Ya no quiero seguir con esta rigidez. Ya no quiero ocultar lo que me pesa. Ya no quiero aparentar que todo está bien cuando por dentro me estoy quebrando. Hoy me rindo. Hoy me entrego. Hoy reconozco que necesito que me toques, que me restaures, que me levantes. Y cuando haces esa oración desde lo más profundo, algo sucede. La presencia de Dios entra en lugares donde nadie más pudo entrar. Su luz ilumina esas habitaciones cerradas del alma. Su ternura ablanda el corazón endurecido. Su poder disuelve el orgullo que te mantenía rígido, y entonces, lentamente, la carga se cae, el dolor se disipa, la columna se endereza, y tú, como aquella mujer, te levantas y glorificas a Dios con todo tu ser. No ignores más ese dolor. No lo veas como un castigo, sino como una señal de que el cielo quiere obrar en ti, una señal de que Dios todavía está dispuesto a transformarte completamente, una señal de que este no es el final, es el principio de una nueva vida, una vida erguida, una vida liviana, una vida sanada, una vida con propósito. Dios no te quiere solo de pie, te quiere firme en la fe, estable en el espíritu y libre de toda atadura que dobló tu alma por años, y Él puede hacerlo. Porque donde los médicos se rinden, donde los remedios no alcanzan, donde los consejos fallan, la mano de Dios toca y transforma. Lo que nadie pudo enderezar, Él lo endereza en un instante. Lo que el tiempo rompió, Él lo reconstruye con ternura. Y lo que parecía perdido, Él lo revive. Así que hoy no postergues más. Hoy es el día de ponerte en pie. Hoy es el día de soltar lo que te ha doblegado. Hoy es el día de permitir que Jesús toque tu espalda, tu alma, tu historia y la transforme por completo. Dios te bendiga con alivio, descanso y restauración profunda. Que su mano poderosa toque cada parte de tu ser y te devuelva la fuerza que el dolor quiso robar. Que camines erguido, con el corazón limpio y la mirada fija en aquel que nunca te ha soltado. Amén.